Bueno, nuevamente bienvenidos sean todos a la quinta lección. Estuvimos viendo la lección anterior, el diluvio, cómo se había corrompido todo y esa decisión, ¿verdad?, que tuvo que tomar Dios para continuar con su plan maestro, el plan de salvación para todo el mundo. Eh, Aquí en esta historia es la Torre de Babel, sucede después del diluvio. Vamos a ver cómo no tardó mucho el hombre, después que empezó a multiplicarse otra vez, en volver a caer en ese pecado. Y es lo que vamos a ver hoy. Si se fijan en el video de instrucción que se les envió, cubre un poco antes de esta historia, o sea, un poco después de la historia del diluvio y un poco antes de los versos que se van a ver hoy, en el capítulo 11 versículos 1 al 9, para darles el contexto, para ponerlos en contexto y obviamente pues las lecturas ya se hicieron. También se les había enviado la guía de las 4C para que las practicaran, para ponerla en práctica para esta clase, venir ya preparado para ponerlas en práctica y en preparación para su proyecto final, que también vamos a hablar de eso hacia el final de la clase. Eh, Esta es la clase de hoy, la Torre de Babel, Génesis 11 1 al 9, y como siempre, pues comenzamos con una oración. Oramos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por permitirnos reunirnos nuevamente para estudiar tu santa palabra. Gracias por tu fidelidad y por el deseo que le has puesto en nuestros corazones de seguir aprendiendo de ti. Te pedimos que bendigas este tiempo de estudio. Danos entendimiento, atención y alegría para escudriñar tu palabra. Ayúdanos a participar con confianza y humildad, escuchando tu voz y animándonos unos a otros en la fe. Que tu Espíritu Santo nos guíe mientras profundizamos juntos en tu verdad y que todo lo que aprendamos hoy fortalezca nuestra confianza en ti y nos mueva a vivir para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. 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 Ok, mis hermanos, pues comenzamos. Como siempre, vamos a empezar escudriñando ahora y analizando la historia con el método de las 4C. Como ustedes saben, se les había enviado una pregunta de captar, que era precisamente esta. ¿Cuántos idiomas diferentes hay en el mundo? No sé si algunos de ustedes miraron a través de Google o hicieron su propia búsqueda, más o menos aproximadamente cuántos idiomas ustedes creen o les vino el resultado. Tengo a Rosendo. Rosendo levantó su mano. Rosendo, el micrófono. Sí, sí, el micrófono lo tengo apagado, pero al ratito, Ok. al Sí, no, ratito ya, voy ya a... lo, ya, Sí. es para escucharlo. ¿Cuántos idiomas diferentes hay en el mundo si usted hizo la búsqueda, Rosendo? No he buscado, hermano, no he Ah, pues buscado. disculpe, fue que se le había quedado la mano levantada. Mis Sí, disculpas, sí, pensé que estaba levantando la mano. Pues le damos la oportunidad a Rubén, que tenía la mano levantada después que usted. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, le escucho, le escucho. Sí, más o menos a través de las investigaciones, más o menos estuve haciendo las indagaciones y hay más o menos 7.168 idiomas en todo el mundo. Y Exactamente, aparte tenemos también los dialectos de cada, exacto. de cada país, ¿no? Porque no solo la lengua española y el esto, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú tenemos el castellano, tenemos el quechua, tenemos Sí, el sí. aymara, tenemos el achaninca, que es la parte de la selva, y me imagino que mis demás hermanos también en cada país tienen toda esta trayectoria de idiomas, dialectos antiguos, ¿no? Que ya poco a poco se va desapareciendo y poco a poco pues las cosas van cambiando, ¿no? Como generaciones que van pasando, nos piden en el trabajo el inglés, ahora ya el inglés me parece que está quedando de lado, ahora están pidiendo el idioma del chino mandarín por las importaciones, las exportaciones de todo el mundo, ¿no? Eso es lo que averigüé
más o menos de los idiomas y algunos dialectos que hay algunos países que todavía primitivamente se están quedando y arrasando por las comunidades, dependiendo, bueno, acá en el Perú, departamentos, provincias, ¿no? Que están fuera de la capital, ¿no? Eso es correcto. Tenemos costa, sierra y selva. Esto es lo que he averiguado, Sí, Nico. precisamente en la búsqueda que hicimos acá, eso mismo fue lo que nos salió, aproximadamente unos 7.168 idiomas, sin contar los dialectos, como usted dijo. Eh, de hecho, si uno indaga un poquito, no sé si hay alguno aquí ahora mismo conectado de Ecuador, creo que en Ecuador se hablan oficialmente 14 idiomas, solamente en Ecuador. ¿Sabe? Y también, ok, más gente entrando. Y también en América Latina, si tomamos América Latina nada más, esta parte del continente, esta parte del mundo, son como unos 560 idiomas, aquí nada más, nuevamente sin contar quizá los dialectos. Es una cantidad enorme de dialectos, de idiomas, o sea, de idiomas. Ahora bien, como parte también de esa pregunta, había una segunda pregunta. ¿Cómo es tratar de comunicarse con alguien que no conozca su idioma? ¿Algunos de ustedes tienen alguna experiencia de que hayan tratado de comunicarse con alguien que realmente no hable el idioma? ¿O ustedes han estado en esa situación que quieran comunicarse con alguien pero que no les entiende, que habla otro idioma? ¿Cómo fue esa experiencia, si tuvieron alguna? Anet, veo tu mano levantada. Sí, sí, maestro, no, pues no es nada fácil. Yo cuando llegué aquí a Estados Unidos Ujú, en el 2012, en México, pues sabemos que nos enseñan un poco de inglés en lo que es en la secundaria, ujú, pero realmente a mí no se me daba, no podía, o sea, podía algunas cosas entender, ujú, pero para mí siempre ha sido bien complicado y hasta la fecha ahorita no he podido y sí ha ujú. sido muy complicado. Incluso en el trabajo que tuve, estuve con un compañero que era un chinito. No podíamos entender nada, todo era a señas porque realmente, Seña. y sí él se desesperaba bastante y Sí. sí es muy complicado. Trabajé con una señora de, de 90 años, 90 y tantos años, puro inglés, puro inglés hablábamos, pues no sé cómo es que entendíamos, pero por la gracia y misericordia de Dios, y es muy complicado y frustrante. Como decimos nosotros, aprendió a la mala, aprendió a lo duro. No. Así es. Sí, yo podría compartir algunas experiencias también, porque yo cuando llegué acá a los Estados Unidos, a pesar de que en Puerto Rico enseñan inglés en las escuelas, realmente no es el idioma principal y cuando tú lo sales del salón y no lo usas, pues realmente no lo estás practicando, ¿sabes? No sabes cómo utilizarlo, puedes tener conocimiento de una que otra palabra, pero es bien difícil, es frustrante el tú tratar de entender a alguien o que te entiendan. Y estamos hablando aquí de simplemente casos casuales. Imagínense en cuán frustrante sería cuando hubiera una situación de vida o muerte, que uno quizá está tratando de comunicarse con ese médico, ese doctor extranjero que no entiende a uno. Uno quisiera decirle qué es lo que siente o qué es lo que le está pasando a uno. Quizá el médico está tratando de decirle a ese familiar, no miras esto, lo otro, y no se pueden comunicar. Esa es la historia que tenemos hoy. Estaban haciendo una pieza de ingeniería, todas esas personas que estaban ahí. Y ese simple detalle llevó a otra cosa. Vamos a seguir aquí entonces. Tengo aquí a alguien más entrando. Ok. Ok, vamos a contar la historia del Génesis. En esta ocasión, en ocasiones anteriores, hemos resumido entre todos la historia. Poco a poco hemos ido por parte, por verso. Esta es una historia relativamente corta. Yo voy a leerla nuevamente. Sé que ustedes ya la leyeron y también la vieron en el video de instrucción, que tiene una pequeña introducción para el contexto y después tiene la parte de la lectura, que también es narrada. Y dice así, Génesis 11, 1 al 9. Tenía entonces
toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hasta aquí llega Ah, esta lectura de que vamos a analizar ahora en detalle. Ahora, como siempre, vamos a pasar, ya se dijo el contar, vamos a pasar aquí a analizar la historia, el considerar quiénes son los personajes de esta historia. Sé que algunos de ustedes ya tuvieron que haber hecho la asignación basándose en la guía. Tengo la mano de José Arroyo. Sí, buenas noches a todos. Bueno. Los personajes son, entiendo yo que es el pueblo, la humanidad y Dios Trino. Exactamente, bien sencillo. Aquí lo que nos menciona es al Señor y fíjense que cuando menciona al Señor, se está identificando él mismo como ese Dios trino. Él habla en plural, no sé si se fijaron en ese detalle. Bajemos, descendamos, eh, Bajé. descendamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y obviamente pues la humanidad, el pueblo, esos son los personajes. Gracias, José. Ok, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Veo la mano de Annette. Sí, los objetos de esta historia pues son pues, los descendientes de Noé, ¿verdad? Las gentes, la piedra, el asfalto, los ladrillos, la llanura Ujú, y pues la torre, ¿verdad? Que es la que ujú, están formando ahí, ujú. y pues toda la gente que estaba ahí alrededor para esa construcción. Sí, sí, en los objetos sería más lo que mencionó, todo lo que mencionó primero, el asfalto, los Ujú. ladrillos, sí, la Sí, llanura, la ciudad, la torre que estaban construyendo. eh, y hubo algo más, ¿verdad? ¿Con qué fue y Ajá. pues lo que comparten un solo idioma, ¿Con qué Dios cosieron los intervino ladrillos? con, no recuerdo ahorita. Cristian, le ayuda aquí a la hermana. Con el, creo yo, con el tema de la cúspide y el Ajá. cielo faltó. El cielo también, sí, sí, tienes razón, faltaba el cielo. Eh, ¿Qué más? La cúspide, asfalto, fuego, ladrillo, Ajá. la ciudad, la torre, bueno, el cielo que ya lo mencioné. Ok, veo a Cristian, veo la mano de Cristian. A ver si Cristian tiene algo más que añadir. Hasta ahí llegué yo, ladrillo, fuego, ciudad, torre, Sí, ya, lo tienen cielo, todo, lo tienen. cúspide y asfalto. Y asfalto, sí, tienen todo. Falta uno más. Ok. ¿Con qué cosieron los ladrillos? Francisco, Con fuego. fuego. Eso era lo último que faltaba, con el fuego. Pero sí, lo mencionaron muy bien, lo tenían todo. Tenían todo. El fuego. Perfecto. Sí. Ahora, ¿dónde ocurrió la historia?
en la tierra de Sinar. en la tierra de Sinar, que como vieron, al culminar la historia, se le llamó Babel por la confusión del Ujú. lenguaje que hubo, pero sí lo especifica que fue en las llanuras de Sinar, la tierra de Sinar. Mesopotamia. Exacto, eso en tiempo antiguo Mesopotamia. Ahí en la palabra pues menciona Sinar, que era como se llamaba en ese tiempo ese lugar. Ahora, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurre? Tengo aquí la mano de Germán Godínez. Germán, Sí, después del diluvio, hermano, después del diluvio. exactamente, después del diluvio. Eso fue después del diluvio. Justo después del diluvio, un poco después. Ahora, ¿cuál es el problema Después de del la diluvio. historia? Tengo la mano de Luis Daniel. ¿Cuál es el problema de la historia? ¿Dónde ocurrió? Ay, perdóname. Sí, no, ¿dónde ocurrió? Ya se dijo. Eso fue en Sinar. ¿Y cuándo? Que fue después del diluvio. Ya estamos por el problema. ¿Cuál fue el problema? Anet, veo tu mano, Anet. Sí, disculpe si no se ve la pantalla, pero es que no sé qué le pasó, que ni la pantalla ni nada, ni puedo quitar la manita, pero sí, ¿cuál es el problema? Me dijo, ¿verdad? ¿Cuál es el Sí, problema? déjenme compartirlo. ¿No pueden ver la pantalla? No, a mí no sé qué pasó, que se me quitó la Los demás pantalla pueden y verla. todo. Sí. Se puede ver muy bien. Se ve la pantalla. Puede ser la internet Sí, allá no, entonces, hermana. yo creo que es el mío. Sí. Ok. Ok, perfecto. Pues muy bien. No, me dejan saber si hay problema. Yo intento acá otra vez de reajustar, si el problema es acá. Pues estamos en la quinta. ¿Cuál es el problema de la historia? Habíamos dicho que ocurrió, donde ocurrió fue en las llanuras de Sinar, que más después fue llamado Babel. Ocurrió, como bien había dicho el hermano anterior, después del diluvio, es cuando ocurre la historia. Ahora bien, ¿cuál es el problema que ocurre en la historia? Aquí Eh, tengo una respuesta, hermano. ajá, La pregunta es, ¿cuál es el problema? Pues es la rebelión de la humanidad contra el mandato de Dios la de rebelión. poblar mucha a la tierra al unirse en una sola ciudad para construir una torre que llegara al cielo, al hacerse un nombre y evitar ser dispersado. Cuando empezaron a desafiar el plan de Dios, que, que la humanidad se tenía que esparcirse, ¿verdad? Sí, Para llenar todo el planeta, pero la humanidad pues hizo lo contrario y eso fue el problema. sí, sí, correcto. Eso lo mencionó prácticamente los dos problemas principales que vemos aquí. Luis Daniel, ¿quería añadir algo? Es correcto, el profesor, es la rebelión de la humanidad para no ser dispersada, quería mantenerse en un solo lugar. Exactamente, exactamente, exactamente. Estoy aquí, parece que hay algunas personas que están teniendo problemas con la internet que han salido y están entrando de nuevo. Estoy dándole aquí la oportunidad de entrar nuevamente. He visto también aquí en el chat que me comentó aquí Juan, el orgullo. Sí, perfecto también. Como estaba diciendo el hermano, el orgullo pecaminoso. Si ustedes ven en Génesis 9:1, unos capítulos anteriores, justo antes de esta porción que estamos estudiando hoy, y un poco después también de donde llegamos en la última. En Génesis 9:1, Dios les dijo a ellos, llenen la tierra. ¿Sabe? En otras palabras, como bien estaba mencionando el hermano anterior,
dejaron ese plan que Dios les había dado de la migración, de llenar toda la tierra. Y fíjense en cómo ellos hablan en los versículos de la porción de hoy. Hagámonos un nombre. El orgullo, ¿verdad? Esa soberbia de una vez más separarse de la voluntad de Dios. No acababan de salir bien del arca, como uno, como uno dice, y ya otra vez estaban dando la espalda a ese mandato amoroso de Dios que Él prácticamente les dio esa oportunidad para que ellos repoblaran nuevamente la tierra, volver a empezar con ese plan que tenía del Mesías prometido. Clever, veo tus manos, Clever Morales. Y el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches. Sí, Ah, en efecto, en el versículo 4 nos dice claramente que se refiere a la soberbia y al orgullo del hombre, de querer siempre, querer sobresalir, ganar fama y todo aquello, ¿no? Ese sí. fue el problema que realmente causó todo esto. Sí. Y fíjense, es bien interesante porque aquí vemos parte aquí Dios nos revela parte de su carácter, de su personalidad, por decirlo de alguna manera, como Dios, como un ser divino, todopoderoso. Alguien que quiera buscar en sus Biblias Isaías 42:8 o en la aplicación de la Biblia si la tienen en sus celulares, un solo versículo, Isaías 42:8 que lo quiera leer. Cuando lo tengan, si tienen el versículo, me levantan la mano y yo les doy la palabra. Ok, tengo a José, me levantó su mano, José Arroyo. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Amén. Fíjense cómo dice, yo soy Jehová y a otro no daré mi gloria. ¿Qué es lo que está diciendo él aquí? Lo que les está diciendo es, yo no comparto mi gloria con nadie. Yes. La gloria de Dios no, Él no la comparte con nadie. Él fue nuestro creador, no, no fue de la otra manera, ¿verdad? Le está haciendo ese recordatorio. Pero sin embargo, también vemos eh, algo bien importante de su personalidad que lo vamos a discutir ya mismo en las preguntas de consolidar. Veo la mano de Germán. ¿Fue que se te quedó la mano arriba o ibas a añadir algo? Sí, solamente hermano, en el asunto de que la quinta pregunta, ¿cuál es el problema? El Ujú, problema que yo veo ahí, que ya todos los seres humanos ya no pudieron comunicarse por la confusión o cada que tuvo su lengua, ¿va? Soy de Guatemala y según hay muchos dialectos y cuando nos toca llegar a los lugares que hablan dialecto, ujú. uno no los entiende, ni ellos le entienden a uno. Entonces, para mí ese fue el problema que ya no se pudieron comunicar para lograr sus objetivos. Solamente, hermano, Sí. Bueno, ese fue un problema para ellos, pero en realidad para el propósito de esta historia, ese no era el problema. Lo que causó eso precisamente por parte de Dios era el otro problema que había, el del orgullo y haberse separado de esa voluntad amorosa, ese mandato que le había dicho, llenen la tierra, luego de haber salvado a esas 8 personas entre toda esa humanidad para que su plan siguiera, el plan de esa llegada del Mesías, de Jesús. Amén. Pero sí, lo han dicho muy bien, lo han dicho muy bien todo. Ahora vamos a la última pregunta de considerar, que es, ¿se resuelve el problema? Amén. Tengo a Rigoberto, no hemos escuchado de Rigoberto. Eh, Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga grandemente. amén, amén. Estoy aquí escuchando estaba escuchando el aporte de la hermana y sí, pues el problema que se presentó ahí fue que el pueblo se había desviado, se habían envanecido y habían empezado a hacer lo que no se les había mandado. Entonces, la solución al problema que Dios tomó en su sabia sabiduría, en su omnipotencia, en su omnipresencia, en su omnisciencia, fue confundirle sus lenguas. Esa fue la solución que él tomó porque de esa manera ellos no podían entender si iban a empezar a salir
en grupos que se podían entender en diferentes direcciones y hacia diferentes lugares. Ese es mi aporte. Sí, bueno, muy bien dicho. Sí, se resuelve el problema, ¿verdad? Al confundir las lenguas, fíjense en que en esta ocasión él no tomó una decisión drástica de destruir nada. Con una simple decisión de confundir esas lenguas, todo siguió su curso. Prosiguieron cada cual a esparcirse por la tierra y establecer las diferentes ciudades. Ujú. Ok. Ahora vamos para las preguntas de consolidar. Ok, ¿cuál es el punto principal de la historia? Tengo a Francisco, Francisco Márquez, tiene su mano levantada. El punto principal es la desobediencia del hombre, Ujú, ¿sí? Porque sigue estando desde el principio del Génesis, sigue estando desobedeciendo constantemente lo que Dios quiere para el ser humano, para su vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos llegar al punto final de la consolidación de la historia? Es que confundió las lenguas para que se dejara de construir la torre. ujú. Ese sí, eso es parte del punto principal, ¿verdad? Esa rebelión del pueblo, una vez más, una vez más. Sergio, tengo su mano también, quería añadir algo. Sí, muchísimas gracias, hermano. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Pues yo considero que el punto principal era como la soberbia colectiva. La Estaban soberbia. en un proceso de soberbia y como que ese fue el punto en el que Dios dijo, no, quiero demostrarles que yo soy el Todopoderoso, ¿verdad? Y por lo tanto soy yo el que toma las decisiones. Entonces, y otra cosa que noto en el texto es que la ambición de querer alcanzar lo inalcanzable. Obviamente sabemos de que Dios es poderoso, dice que en Él no hay sombra de variación, entonces quisieron alcanzar lo inalcanzable, ¿verdad? Gracias, pastor. Me costó entrar, pero aquí estoy. Amén. No, no, qué bueno que pudo entrar, le escuchamos bien. Sí, Gracias. como dijo el hermano anterior, ¿verdad? Y como está repitiendo ahora aquí también y recalcando el hermano. Esa soberbia, ese orgullo pecaminoso y también esa manera en que Dios confundió las lenguas y los dispersó para cumplirle su propósito, a pesar de la rebelión del hombre, ¿verdad? Roberto, tengo tu mano, no hemos escuchado de Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, bien usted. Bueno, pero creo que coincidimos porque en el versículo 6 dice, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todo esto tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada lo harán desistir. Ahora, Ujú. ¿qué han pensado hacer? O sea, habla también de la arrogancia de ellos también, lo mismo que decían los hermanos. Sí, la arrogancia, esa terquedad, ese empecinamiento en seguir yendo en contra de la voluntad de Dios. Anet, veo tu mano también. ¿Quería añadir algo? Sí, pues no, yo todos los puntos que dijeron los hermanos es lo que yo tengo, ¿verdad? Y pues que prácticamente viene siendo pues el resumen de cuál es el problema, el orgullo, la desobediencia, ¿verdad? Y la solución, también casi todo viene en el punto, ¿verdad? Que aquí lo que yo anoté es el orgullo humano y la ambición de hacer un hombre llevado a la desobediencia Sí, del mandato de Dios para esparcirse, o sea, querer ser más, ¿verdad? Que él. sí. Querer razonar, ¿verdad? Las cosas de Dios o tratar de ganarse ellos algo por ellos mismos. Sí. Rigoberto, vamos a darle el turno a alguien más, uno más a Rigoberto y seguimos para la próxima. Pastor, hermanos, pues yo veo que aquí el punto principal de la historia es el cumplimiento del propósito de Dios. El propósito de Dios es que ellos fructificaran, se multiplicaran y que llenaran la tierra.
Creo que este es el punto principal. Entonces, como ellos se desvían, Dios tiene que corregirles el rumbo nuevamente para que se cumpla ese propósito. Sabemos que la palabra de Dios se cumple. Correcto. De hecho, sí, son las dos, son los dos puntos. Si lo fuéramos a poner como un punto principal, es precisamente ese amor y esa paciencia, ¿verdad? De Dios, guiándolo aún ante su empecinamiento, su desobediencia, su rebelión, ¿verdad? Ese orgullo pecaminoso, una vez más. Porque todo comenzó por eso precisamente, una vez más. Lo vimos en el Génesis, la caída en el pecado, luego nuevamente en el diluvio. Aquí lo estamos viendo una vez más, la Torre de Babel. Y una vez más, eh, fíjense en que él muy pacientemente, con esta decisión sencilla, en su inmensa sabiduría y amor, resolvió el problema. Facilito. Bueno, facilito para él, no para ninguno de nosotros. Seguimos. ¿Qué pecado veo en esta historia que confieso en mi vida? O sea, que podemos confesar en nuestras vidas. ¿Qué pecado nosotros nos reflejamos aquí en nuestro diario vivir, en nuestra vida? Podríamos confesar. Le damos la palabra a Rosendo, tiene su mano levantada, y después a Juan. Dele, Rosendo. Sí, hermano, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Pues el pecado es la soberbia y la rebelión contra Dios. Ese es el pecado. Y para confesar en mi vida es reconocer y superar la propia arrogancia, el Ujú. orgullo y el deseo de independencia de la autoridad divina. Amén, amén. Muy importante es esa soberbia, esas rebeliones, que no solamente a veces son de acción, ¿verdad? A veces vienen de pensamiento, de palabra. Hay muchas veces también en obra. Pero hay muchas maneras en que nos rebelamos contra Dios diariamente, incluso a veces hasta en la omisión, cuando omitimos hacer algo que sabemos que Dios quiere que hagamos o que hagamos algo bien y lo ignoramos y seguimos nuestro camino. Tengo a Juan. Juan, quería añadir algo. Y Dios le bendiga a todos. Podría decir que el pecado que veo en la historia es la desobediencia, Ujú. ¿no? Y confesar nuestra desobediencia siempre a Dios, reconociendo que no somos perfectos. Exacto. Eso es todo. Dios le bendiga. Amén, amén. Sí, sí, muy bien dicho, como están diciendo los dos hermanos, ¿verdad? Ese orgullo, esa arrogancia, cuando confiamos más en nosotros mismos que en los planes de Dios o en los estatutos de Dios, ¿verdad? Tengo a Clevel. Clevel levantó su mano también. Sí, concuerdo con mis hermanos. El tema de la rebelión, que es en sí la desobediencia o pecado, pecado es desobediencia a lo que Dios dice. Ujú, El hecho de la autoconfianza, hacer a Dios a un lado, muchas veces ocurre que a veces uno está pasando situaciones tan duras, hay trabajo, diversas situaciones. ujú, Pero llega el momento en que cuando Dios obra en su misericordia y el hombre tiende a olvidarse de Dios. ujú, Y viene allí el hecho como cuando Moisés le decía al pueblo cuando salió de Egipto, acuérdate de Jehová tu Dios cuando entres a la tierra prometida. Y la tendencia del hombre es ser ingrato con Dios. La tendencia del hombre es eso mismo. Y esa desobediencia y pecado, obviamente que vienen consecuencias muy duras y Dios tiene que traernos muchas veces con cuerdas de dolor. Pero es en sí la rebelión y la desobediencia en el hombre. Amén. Olvidamos muy fácilmente, ¿verdad? Como que no retenemos. Según nos convenga en el momento, pues no retenemos, no tenemos esa retención espiritual. Tengo a Anet. Anet, quería añadir algo. Y sí, ok. Parece que fue que se quedó la mano levantada de la ocasión anterior. Tengo a Sergio Murillo. Sergio. No, aquí estoy, hermano. Perdón, tenía el micrófono cerrado, no me había dado cuenta. Ah, ok.
Pero no, sí, los puntos que tienen los hermanos los tengo yo, ¿verdad? Y realmente la desobediencia, la soberbia, la ambición y el quererse glorificar, ¿verdad? A veces queremos glorificarnos de que yo hice esto, pero es el Señor el que nos da esa sabiduría, esa gracia Ujú. y a veces queremos glorificarnos para nosotros mismos y pues Dios no necesita ayuda. Dios, si en ese momento Sí, Él hubiera querido que fuéramos a Él, Él nos hubiera levantado, ¿verdad? Lo sí. digo por querer que ellos querían formar la torre y subir al cielo. ¿Qué pecado puedo ver en el querer hacer mi voluntad? El querer hacer siempre mi voluntad cuando sabemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén, amén. La vanidad, ¿verdad? Sí. Ese pecado, que es la raíz de todos los pecados, como lo habíamos hablado ya en la clase anterior. Ujú. Sí. No, nos movemos entonces para la próxima pregunta. Tengo las manos ya levantadas de Sergio Murillo. Sergio, ¿quiere participar en esta? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? El amor de Dios sí, lo vemos en lo que Dios retrata. Estoy muy concuerdo con muchos de ellos, de que dicen, los hermanos, que el amor de Dios se refleja es que no destruyó lo que quería destruir. Lo malo que hizo fue separar por el amor de la humanidad que él estuvo, ¿no? Que dio separación de lengua para que no se siga haciendo lo que tenían que hacer todos. Sí. Exacto. En esa separación de lengua, ¿verdad? También cuando él decidió hacer eso, él no tomó una decisión drástica, él no fue a destruir, ¿verdad? Lo que fue a corregirlo, fue a corregirlo y a seguir con su plan, y a corregirlo, a seguir con el plan para toda la humanidad, por el bien incluso de ellos mismos que estaban rebelándose contra su voluntad. Sí, exactamente. Sí. Mm, exactamente. Tengo la mano también de Sergio Delgado. Sergio Delgado, ¿quiere participar? Claro, muchas gracias. Ahí la pregunta dice, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Me Ujú. llama muchísimo la atención en el versículo 6 cuando dice Dios, Jehová, Jehová, y dijo. O sea, eso me llama muchísimo la atención, hermano, porque Dios analiza, no actúa impulsivamente, aun cuando ve peligro espiritual, aun cuando ve que se están comportando mal, sino que discierne que conviene para el bien del ser humano y que no conviene. Entonces el trato como que primero es reflexivo primero para luego ser disciplinado. Entonces hay una parte que también me llama la atención que está en el versículo 7 que es el que sigue, dice, ahora dice, defendamos y confundamos tu ley. Pareciera que es castigo, pero a lo mejor Dios lo tomó como una protección. O sea, Dios no destruye, sino que lo que Dios hace es que interrumpe el camino para que este no se desarrolle y las cosas no sean como más Sí, difíciles para el ser humano. Ese es sí. mi aporte, ¿no? Amén, amén. Muy interesante esa observación. Fíjense en que antes de él tomar la decisión, él tomó su tiempo. Él bajó, Sí, él dijo, descendamos, descendamos. Vamos a ver qué está haciendo esta gente aquí abajo. Vamos a ver qué es lo que quieren hacer. Fue a llevarlos de la mano una vez más, como cuando uno corrige a un hijo de uno, que lo lleva tranquilamente. ¿Sabes? Un Dios lento para la ira, ¿verdad? Bondadoso, lleno de amor. La misericordia de Dios, una vez más. Vemos que así mismo lo dice la palabra. Él es un Dios lento para la ira y es tardo para la ira. Y lo vemos aquí. ¿Sabes? No decidió, ok, no valió de nada lo que yo hice, vamos a destruirlos ahora no. Vamos a resolver esto de una manera muy sencilla. Y precisamente lo estaba haciendo por el bien de ellos, para preservarlos en la fe, a esos creyentes, por medio de esa promesa en el tiempo de ellos. Como habíamos hablado anteriormente, la Biblia es cristocéntrica. Anet, veo tu mano. Sí, es a través de la misericordia y la paciencia, en lugar de destruirlo, inmediatamente Dios actuó con paciencia, como acaba de mencionar usted, observando, ¿verdad? Lo que, lo que ellos iban a hacer, pero se estaban enfocando todos hacia lo que estaban haciendo. Por eso el Señor
observó y estaban quitándose del enfoque que él tenía, esa gran comisión de esparcirse, ¿verdad? Amén, amén. ¿Qué más vemos en el verso, en el verso 9? De los versos 8 al 9, ya ustedes lo han explicado muy bien, prácticamente desde el verso 5 o 6 que había dicho el hermano Sergio anteriormente, lo que está hablando la hermana ahora y el hermano después de él, hablaron de esto, de la paciencia, ¿verdad? Ese tiempo que se tomó. Alguien que quiera añadir algo más. Rubén, veo su mano levantada. Sí, ya habíamos completado todo, que en el versículo 5 ¿no? Era el Dios de la misericordia que tuvo él, pues, ¿no? De defender y todo, ¿no? No, ya lo digamos, lo han explicado ya de la manera más entendible. Ok. Ujú. Sí, muy bien. Ok, le damos la palabra a Estel. No hemos escuchado de Estel y seguimos con la próxima Buenas noches, pregunta. Estel, hermano Ángel. buenas Buenas noches. noches, hermana, ¿cómo está? Justamente lo que dijo el hermano, el versículo 5, ¿no? Ujú, A mí me conmueve porque dice, pero cuando Dios bajó a ver lo que estaban haciendo, o sea, Dios siempre está pendiente de nosotros. ujú. ¿No? Está pendiente de tal manera que dice, ellos se van a confundir, van a hacer esto, van a hacer lo otro, es mejor arreglar la situación. Esa bondad de Dios con nosotros, su fidelidad de estar siempre, a pesar del pecado, de la rebeldía, Dios siempre con nosotros. Es su fidelidad, ¿no? Su Porque fidelidad. Es un Dios fiel, es un Dios fiel. Y muchas lo gracias. vemos desde el principio, desde que empezamos con la primera lección, cuando cayó Adán y Eva en el pecado. Una de las muestras de amor que le dio fue esas túnicas en pieles, que le dio ese primer sacrificio que él hizo para ellos. Estaba ya dándole un paralelismo, ¿verdad? Con lo que iba a venir, esa promesa, ese sacrificio, porque en ese momento él cubrió esa vergüenza, ese pecado de ellos, esa desnudez con esas túnicas. Quien iba a venir después de eso, el Hijo de la promesa, es el que con un solo sacrificio iba a cubrir el pecado de todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, de todas las generaciones, todos los pueblos, lenguas y generaciones. Eh, Aquí, una vez más, también vemos un paralelismo en el diluvio, como precisamente con el bautismo también. Si ustedes se fijan, él ahogó el pecado en el agua. Esa agua que significa vida fue la que sacó a flote a esos pocos creyentes que habían dentro de casi 1 billón o quizás poco más de 1 billón de personas en ese entonces, en amor para salvar precisamente el que viniera, el Hijo de la promesa, que sirviera para salvación para el resto de las humanidades futuras. Aquí una vez más, cuando están en plena misión de esparcirse, que él ya le había dicho, llenen la tierra, una vez más vuelven a rebelarse, el orgullo pecaminoso, y una vez más él, confundiendo las lenguas, sigue tranquilamente con su plan y lo que estaba haciendo era preservar esa fe dentro de esos creyentes para todo el futuro, hasta el tiempo de hoy, ¿saben? En otras palabras, Dios lo que nos está diciendo es que nos sigue guiando. Él sigue en control de todos los eventos que hay en el mundo. Lo fue así desde el principio hasta la época actual. Muy bien, continuamos. Viendo ya todo este panorama, todo esto que hemos visto en las clases anteriores y concentrándonos específicamente en esto que estamos viendo hoy, esta historia de la Torre de Babel, ¿qué podemos pedirle a Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué le podemos pedir a Él? ¿Qué le podemos pedir a Él para que obre en mí y poner en práctica su palabra? Tengo a Rigoberto. Pastor y queridos hermanos, yo le pido a Dios que obre en mí sabiduría y discernimiento de su conocimiento, que me dé esta fortaleza para doblegar el orgullo, doblegar la arrogancia que a veces nos invade y nos lleva a tomar caminos diferentes o a quererle añadir o quitarle a la palabra. Amén. Eso le pido a Dios que obre en mí. Amén. Amén.
Pedirle a Dios que me mantenga confiando en Él, ¿verdad? No en mí. Eh, gracias, Rubén. Tengo a Francisco. Francisco. Buenas noches, hermano. Buenas Yo le noches. pediría a Dios que obre en mí el Espíritu Santo para que pueda yo nacer de nuevo y ser una nueva persona y que esta carne que hoy poseo la maneje el Espíritu Santo, más no la maneje yo, porque eso es lo que trae la desobediencia, porque seguimos manejando y seguimos actuando conforme a la carne, no conforme al Espíritu, hermano. Sí. Eso es lo que yo le pediría a Dios que obrara en mí, para que pueda yo poner en práctica su palabra, Que nos el mantenga nacer firme de en la fe, nuevo. ¿verdad? Sí. Exactamente. Nos mantenga firme en la fe. Muy bien. Sí. Tengo también ok, tengo a Luis Daniel. Luis. Profe, yo le pediría al Señor que quite de mí toda obstinación. Vemos en el versículo 5 que Dios dijo, descendamos, porque lo que están haciendo ya nadie lo para. O sea, se convirtieron en obstinados y tenemos que pedirle a Dios que quite toda obstinación de nosotros. Amén, para hacer su voluntad. Amén. Amén. Que nos ayude, ¿verdad? A vivir con humildad. Humildad. Amén. Reconociendo que toda la gloria y el éxito y el honor le pertenecen a Él. Amén. Muy importante. Germán. Germán. Tiene su mano levantada. Sí, hermano, yo le pediría a Dios que me guarde para no pecar contra Él y así poder poner en práctica su palabra con hechos, no solo de palabra, ¿verdad? Porque como cristianos tenemos que practicar la predicación del Evangelio, pero tenemos que tener una vida recta delante de la gente que nos rodea. Solamente, hermano. Amén, amén. Sí, eso es lo que se llama después de la justificación, que sabemos que no es por medio de nosotros, pues pedirle a Dios que continúe fortaleciendo esa fe para vivir en santificación, o sea, de acuerdo a su voluntad, pero en plena conciencia de que todo es basado en su obra redentora, no por los méritos míos, ni porque como dijeron aquí las personas que estaban construyendo la torre, hagámonos un nombre, que mi fe es muy fuerte o no podemos tratar de pedir no caer en esa tentación, porque es muy fácil para nosotros, en nuestro orgullo pecaminoso, a veces caer en eso, a veces hasta sin uno darse cuenta. Por alguna razón nos podemos creer unos mejores que otros y hermanos, para Dios el pecado es pecado desde el que miente hasta el que mata. Eh, él no tiene categorías de pecado. Una vez fallaste en un pecado, fallaste en todo. Así que es importante mantener esa humildad y reconocer que todos necesitamos de Él cada día y sabemos que mientras estamos en este cuerpo pecaminoso, en esta naturaleza pecaminosa, no vamos a poder cumplir con su voluntad perfectamente, pero sí, cada vez que nos caigamos, sabemos que tenemos ahí un Dios amoroso que sí, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que toda la honra y toda la gloria le pertenecen a Él nos va a levantar y su palabra es fiel, como lo hemos visto, su plan va a continuar. Él no se va a quedar ahí. Tengo la mano de Annette y después a Clever y después proseguimos. Annette y Clever van a ser los últimos dos. Dele, Annette. Sí, yo pediría a que el Señor me quitara todo orgullo y autosuficiencia, Ujú. ¿ya? Pero también le pediría que me diera ser obediente, ¿verdad? Yo ser obediente y humilde para depender totalmente de Él. Amén. Amén. En humildad, muy importante. Y Clever, dele, hermano. Sí, amén. Claro, pedirle a Dios todas esas cosas está muy bien. Pero creo que también aquí valdría la pena pedirle a Dios que tengamos nosotros un corazón dispuesto para hacer aquello. Porque si yo estoy luchando con algo, pero no pongo de mí, no sirve de Ujú. nada. Amén. Entonces nosotros tenemos, como dijo Daniel en 1:8,
Él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Si nosotros vemos algo que sabemos que no nos conviene, que desagrada a Dios, nosotros tenemos que morir a nuestra carne. Hay muchas cosas que se nos pueden presentar, pero si no tenemos un corazón dispuesto, nosotros estaríamos siendo hipócritas y no podemos burlar a Dios. Dios está, sí, es amoroso, Dios nos ayuda, por supuesto que sí, pero aquí también el hombre tiene que poner de su parte. Nosotros como hijos de Dios debemos poner de nuestra parte. Dios es bueno, claro que sí, hermanos. Señor les Es bendiga. exacto. Usted menciona una palabra clave ahí. Debemos. Debemos. No debemos caer en el error de tenemos, porque cuando decimos tenemos que hacer esto, estaríamos tratando de por nuestras propias obras ganarnos algo, como fue el caso aquí en la Torre de Babel. Esa sería la palabra clave. Sabemos que vamos a necesitar ayuda y si sabemos que tenemos su palabra y ya tenemos ese mapa espiritual que Él nos ha dado, debemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca. Eso es precisamente el vivir en santidad. No hacemos las buenas obras para ser salvos, para ganarnos nada. Eso lo hizo ya Dios por nosotros. Es todo lo contrario. Las hacemos porque ya somos salvos, teniendo ese reconocimiento de que toda la honra y la gloria le pertenecen a Él, como ustedes vieron en Isaías 42:8. Él no comparte su gloria con nadie. Cuando tratamos de añadirle esa pizca de obra de nosotros mismos a la obra salvadora de Jesús, a la obra salvadora de Dios, esa es ese pisco de levadura que leuda toda la masa. Y en eso es lo que tenemos que tener cuidado, no caer en esa vanidad o en ese orgullo nunca de saber cómo le pedimos las cosas a Dios, porque sí, Él nos va a ayudar. Y Él conoce nuestra naturaleza pecaminosa y nuestras debilidades espirituales. Eso es muy importante. Amén. Muy bien. Ahora continuamos. Eh, Ustedes tuvieron la oportunidad de, con la guía que se le envió, practicar. Ya algunos de ustedes, por lo que estoy viendo, hicieron sus notas siguiendo esa guía para contestar estas preguntas. Para su proyecto final, le voy a dar ahora unos 4 pasos para identificar, o mejor dicho, para estructurar bien ese trabajo que ustedes van a hacer, que como ya ustedes saben, va a ser del capítulo 37 del Génesis. Es la historia de José. No es la historia completa, es hasta que que es vendido como esclavo a Potifar en Egipto, el capítulo 37. Pero lo van a hacer utilizando las 4C. Ustedes, como les dije, ya ustedes recibieron la guía, y ahora vamos a hablar un poquito de eso en más detalle. El proyecto final. Algo bien importante para los que están cogiendo la clase por primera vez. Yo sé que los que han cogido ya varias clases acá con Academia Cristo tienen que saber esto o han escuchado. Eh, Sabemos que hay herramientas de inteligencia artificial, entiéndase Google, entiéndase ChatGPT, que son herramientas muy buenas, son muy útiles para organizar un trabajo. Sin embargo, el intento de este proyecto final es nosotros ver lo que ustedes aprendieron en la clase y cómo utilizan ese aprendizaje, porque aunque no es parte del proyecto final, el que ustedes compartan esta historia, el propósito es ese, que ustedes en su tiempo disponible o en su tiempo personal puedan hacerlo. Quizás en otra de las clases puede ser que le pregunten para compartir una historia utilizando este método y pues ya aquí tendrían una, obviamente. Pero para propósitos del proyecto final, yo no le voy a pedir que den la clase, pero sí la parte escrita, que organicen esa guía utilizando este método de las 4C. Es bien importante que no utilicen estas herramientas de inteligencia artificial para copiar sus contestaciones en las partes, especialmente en las partes de considerar, consolidar. Nosotros también utilizamos esas herramientas para propósitos de búsqueda de información. Y me explico.
De la manera adecuada se pueden utilizar. Y les voy a dar un ejemplo. En esta misma clase de hoy, la pregunta del captar era cuántos idiomas existen. Y pues para eso las herramientas de inteligencia artificial pues son muy buenas. Tienen unos datos muy impresionantes y muy verídicos, muy puntuales. Y para eso se podría utilizar. Igual si quieren buscar una idea del captar, que vamos a hablar más adelante, también lo podrían utilizar para eso, esa herramienta, algo que sea basado a ese punto principal de la historia, obviamente. Pero para las preguntas, nosotros lo que queremos ver es el aprendizaje suyo, utilizar cómo ustedes utilizan la palabra y este método para desmenuzar la historia, escudriñar la escritura y preparar esa historia que van a compartir con otros. Eso sería lo primordial. Y para las personas que intenten hacerlo de esa manera, única y exclusivamente usando la inteligencia artificial, vamos a pedirles que lo hagan nuevamente. No se les va a contar el proyecto hasta que puedan hacerlo en sus propias palabras, utilizando el método como es. Y como les dije, las herramientas se pueden utilizar, pero hay que saberlas utilizar, dependiendo cómo ustedes van a hacer el trabajo, la parte del captar y todo eso. Para ciertas cosas sí se pueden utilizar. Ok. Aquí ven en la pantalla, como les había dicho, es de Génesis 37 y la guía que le envié la pueden utilizar utilizando el captar, el contar, considerar y consolidar. Y la meta es seguir los pasos indicados en orden y entregarle ese documento, ¿sabe? La parte escrita al profesor. O sea, ustedes me lo van a enviar a mí, me lo pueden enviar por correo electrónico o a través del WhatsApp en privado, por privado. Les pido que me lo envíen por privado. Yo le voy a proveer después mi información junto con el documento. Yo le voy a preparar un documento que va a estar en Word para los que no son muy diestros, quizá bregando con computadora o con la tecnología. No hay ningún problema. Pueden imprimirlo y pueden escribirlo manualmente también. Lo único que les voy a pedir es que lo hagan de manera legible para yo poderlo leer, poderlo entender. Y le pueden sacar una foto y enviármelo por privado a WhatsApp, no hay ningún problema con eso. Solamente que lo hagan legible, por favor, es lo único que les pido. Para los que lo vayan a usar así, obviamente el que no tiene problema en usar la computadora, pues es mucho más fácil porque puede contestar todo ahí mismo y lo puede enviar adjuntarlo como un documento en un correo electrónico o a través del WhatsApp también. ¿Ok? Y importante que ese trabajo sea personal, como lo están viendo ahí, que sea su trabajo personal. En la preparación, este sería el primer paso. Siempre cuando estamos escudriñando la palabra, ya sea para un estudio, en este caso es un proyecto final, pero es con mira a que ustedes en algún momento puedan compartir esta historia con alguien. Siempre oren. Lo primero es ponerle todo en manos a Dios, que Él los guíe, les dé sabiduría, ¿verdad? Y dentro de este mismo primer paso, leer la historia al menos, como dice ahí, dos veces. Dos veces. Si la pueden leer tres, cuatro veces, mejor. La pueden leer. Una recomendación que les daría en Academia Cristo, en el website, o sea, en el sitio web de Academia Cristo, si ustedes entran a academiacristo.com, hay una pestaña, hay una sección que se llama Biblioteca Teológica. Si ustedes van ahí, van a ver todos los libros de la Biblia en orden cronológico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Les recomiendo que vayan a ese capítulo o a esa sección bíblica de Génesis 37 y lo lean de ahí. Esa es la Biblia con comentarios, se le conoce como la Biblia popular, la Biblia con comentarios teológicos.
y le ayuda mucho a entender el contexto de lo que están leyendo. Como también les recomiendo, si pueden leer un poco antes de la historia, el capítulo anterior o alguna porción antes, y después, eso les va a ayudar también a entrar en contexto, como lo vimos en el caso de la historia de hoy, que en el video que ustedes recibieron para la preparación, eh, no tenía parte de la historia anterior, un poco después de la última que dimos, y creo que un poco después también de esta porción de esos 9 versículos que se leyeron, pero con el propósito de entrar en contexto. No tienen que explicar nada en sus proyectos que no caiga dentro de la lectura. Van únicamente a hacerlo de ese capítulo, del 37. Pero eso les va a ayudar mejor a cuando tengan estas preguntas, escudriñar mejor la escritura, a desmenuzar mejor la historia y tener ese orden lógico, que si los objetos, los personajes, el problema, dónde veo el amor de Dios, todo eso, especialmente lo de considerar y consolidar, que es lo que van a ver ahora aquí en este segundo paso. En el paso 2, después que hayan leído, hayan orado, obviamente, hay otra cosa. Si la van a compartir la historia, es bueno que tengan también ya la oración de principio y de final también hecha. eh, Algo relacionado también a esa historia, para, para que doctrinalmente o espiritualmente ellos entiendan lo que Dios está tratando de decirle o que quieran que pidan, como bien lo están haciendo en el estudio, obviamente. Pero eso ya sería cuando ustedes lo vayan a compartir. Para propósitos de la parte escrita, como hablamos, solamente son las 4 partes, las 4 C: el captar, el contar, el considerar, consolidar, y eso sería todo, la parte es escrita. ¿Ok? Es importante que el paso 2, después que hayan orado y hayan leído bien la escritura, eh, contestar las preguntas, tal y como lo hemos hecho en todas estas clases, y lo vamos a continuar haciendo hasta la última clase, hasta la lección 8. Esas 6 preguntas que son las del considerar, que hemos estado haciendo clase tras clase, y las del consolidar. Ese sería el paso 2, ¿verdad? El paso 3, después que tenemos eh, desmenuzada esa historia, que la hemos estudiado bien, que la entendemos, contestamos las preguntas del considerar y el consolidar. Fíjense que cuando usted está contando la historia, el captar viene primero que considerar y consolidar. Cuando usted es el que está preparando la clase, que lo van a hacer de otro capítulo, no de lo que ya hemos dado, obviamente tiene que primero entender usted mismo la historia, porque recuerden, ustedes primero tienen que aplicarse eso ustedes mismos y poderlo entender bien, desmenuzarlo bien para poderlo aplicar a otro, para compartir esa historia con otro. Eh, Ese sería el tercer paso. Y aquí en este punto, la herramienta de la inteligencia artificial podría ser útil. Yo sé que hay muchas personas creativas que a lo mejor no necesiten usar eso, pero para otros que a lo mejor se les hace un poquito más difícil, quizás como a mí, a lo mejor es una herramienta útil. Puede ser un evento de actualidad, algún evento histórico, algún personaje que esté relacionado a la historia que van a contar. Y también, bien importante, como habíamos mencionado en la clase anterior, en el captar tienen que tomar en consideración la audiencia. O sea, ¿quiénes ustedes tienen en mente que van a compartir esta historia? Son personas creyentes que tienen ya un conocimiento básico al menos de la Biblia o de la palabra. Son personas incrédulas, adultos incrédulos que no tienen casi ningún conocimiento o mínimo de la palabra. Son jóvenes, son niños, porque dependiendo la audiencia que ustedes tengan la intención de compartir esta historia, va a ser el captar, va a determinar cuán efectivo o cuál sería un captar apropiado para esa audiencia. En el caso de nosotros, somos personas adultas, somos creyentes, hemos utilizado mucho el método de la pregunta, porque con la pregunta ya vamos directamente a la raíz medular, el punto principal
de esta historia, algo que esté directamente relacionado con el tema medular de esa historia, el problema o la solución o parte de ambos, como lo vimos aquí, los idiomas. Para esa parte no hay ningún problema que utilicen la herramienta de la inteligencia artificial para ayudarles con eso. En la otra parte de la historia es que deben hacer su trabajo personal, que muestren la reflexión suya personal acerca de lo que han aprendido y ese estudio de la Biblia que ustedes hicieron en su trabajo. Hasta aquí claro, ¿verdad? Ninguna pregunta hasta ahora. Ok. El paso 4. ¿De qué manera contará la historia? Esto es bien sencillo. Como vimos al principio que les estuve mencionando, ustedes mismos han visto aquí que en ocasiones pues hemos resumido la historia en nuestras propias palabras. Ustedes pueden hacer eso, no tienen que leer toda la lectura si no la quieren leer, pueden resumirla. Ahora, si lo van a hacer de esa manera, para hacerlo quizá de una manera más breve, eh, simplemente les aconsejo que en la narrativa se aseguren que se adhieran única y exclusivamente a lo que dice la palabra. No vayan a añadir, no vayan a quitar de lo que es la historia, de lo que es esa historia. Por ejemplo, esto también le va a ayudar la parte de a esa audiencia a quien ustedes se la están dirigiendo, a determinar cómo quieren hacer contar la historia. Si es para personas adultas, creyentes, obviamente la pueden leer, como en el caso de hoy. Hoy pues yo decidí leerla. Lo pueden poner así mismito en esa parte, en el contar. El contar mío es leer la historia de Génesis, el capítulo 37 completo. No tienen que volver a copiar ahí el capítulo completo, solamente lo ponen ahí. Leer la porción bíblica que sea, que en este caso ya saben que es Génesis 37. O pueden poner, si escogen resumirla en sus propias palabras, pueden hacer el resumen ahí mismo. ¿Cómo la van a resumir? Y haciéndolo más breve, pero yendo por punto lo más importante, resumir la historia. Como fue es en algunos de los videos anteriores, lo han visto así, que hacen una introducción resumiendo la historia antes de narrarla, la parte que viene siendo como leerla, pero de una manera hablada. Y si es obviamente un público de niños, podría ser a través de ese resumen, porque sabemos que un niño a lo mejor si se ponen a leerle la palabra completamente, los van a perder a muchos de ellos. Si son niños pequeños, a lo mejor resulta más fácil ustedes resumirlo de una manera más sencilla, pero adhiriéndose a la palabra. ¿Me explico, verdad? ¿O hay alguna duda hasta aquí? Ok, veo Eh, Ah, no, que Dios perdón. le bendiga, maestro. Sí. La pregunta que tengo es el método de la 4C. Ujú. eh, en las clases que ya recibimos, pues hemos iniciado con captar y contar. Ajá, Ahora, al verlo, los pasos que está dando ahora, sí. pues ya el paso número Número 3, el 4, anterior. ¿verdad? Estaba hablando del captar, ¿verdad? Ajá, ya está. Al Ok. final, sí. Ok. No va a ser ya el No, paso es uno, ¿verdad? buena observación. Sí, lo que quise decir es, en el caso de ustedes, cuando ustedes están preparando la clase para otro, cuando ustedes estén haciendo ese trabajo, van a dejar el captar después que hayan completado ya la parte del el considerar y el consolidar y que obviamente se hayan relacionado bien, familiarizado con la historia. No es que van a cambiar el orden, van a dejar esa parte ahí en lo que hacen esas otras partes primero y ya que tienen una idea mejor, tienen un conocimiento mejor de la historia, entonces pueden utilizarla o ya sea las herramientas digitales o utilizar una pregunta basada en el estudio que ya ustedes hicieron que tenga que ver con ese tema medular, pero sin cambiarlo de orden. Ahí en ese momento ustedes lo ponen en el orden que va al principio
pero ya teniendo un conocimiento de la historia. Esto simplemente aquí en la preparación se pone como un paso después por esa razón, porque es bueno que ustedes entiendan primero la historia, se la apliquen ustedes mismos y que puedan tener, recuerden que el captar es el gancho de la historia. Tienen que tomar en consideración esa audiencia, como estaba diciendo, si son adultos creyentes o no, si son jóvenes o son niños. Y obviamente, pues ustedes están familiarizados con la historia. Al ustedes estar bien familiarizados con la historia, obviamente van a poder identificar un mejor captar. Y también pensando en esa audiencia que los va a escuchar. No es que lo van a cambiar de orden, no. El captar sigue siendo primero y luego el contar. Después que terminen esas partes primero en su trabajo, antes de enviar el trabajo final, sí van a tener una mejor idea de qué captar puede ser más efectivo para esa audiencia que ustedes le van a presentar esto, o la que ustedes piensen, por lo menos presentarle este estudio. Así que contesté su pregunta, hermano. Amén, hermano. O sea Ok, que a sí. la hora que vamos a empezar a elaborar el trabajo, siempre comenzando con captar, con contar. Correcto, en el trabajo final, el orden va a estar igual. El captar, el contar, considerar y consolidar. Va a ser en ese mismo orden, tal y como lo hemos Ah, visto en todas las clases. amén. Cuando ustedes estén desarrollando el trabajo suyo, no es que van a sacar el captar de orden, pero déjenlo para lo último, después que hayan desmenuzado bien la historia y se hayan adentrado bien en ella, para que puedan tener una mejor idea del tema y tengan un captar más adecuado. Ese gancho, recuerden que ese es el gancho de la historia. No queremos darle un captar de primera instancia sin pensarlo bien y a lo mejor perdimos ya la atención de ellos, ¿me entiendes? Algo que ya usted está preparado para discutir desde el principio, que pueda captar la atención de ellos. ¿Me sigue? Amén. Ok, Amén. perfecto. Entonces, este es el paso 4. Recuerda a su público, como estábamos hablando ahora. Gracias por su pregunta, hermano. En la, y la manera que va a contar la historia, que fue como dijimos, la puedes resumir dependiendo de esa audiencia o podría simplemente leerla de la palabra. Leerla. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? En el trabajo. Sí. ¿Todo bien? Ok, pues esto concluiría la lección de hoy. Para la próxima clase, la lección 6, esta sería la lectura. Voy a estar mañana compartiéndole el video de la tarea. Esa sería la lectura. Sería de Génesis 11, o sea, un poquito más adelante de donde lo dejamos hoy. El versículo 27 hasta el capítulo 12, versículo 20. O sea, Génesis 11:27 a 12:20. Esa es la historia, el comienzo de la historia de Abraham. De Abraham. ¿Ok? Ok. Si no hay más ninguna pregunta, pues cerramos con una oración. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Amén, hermano. Muchas gracias. Tiene Ah, levantada la mano varios hermanos. Juan, perdóname, Juan, tenía la mano levantada. Tiene Juan, tiene Luis. Sí, Dios le bendiga. Ah, sí, Luis Daniel, perdóname, sí, discúlpeme. Gracias, Dios le hermano. bendiga. Dios le bendiga, maestro. Amén, amén, ¿Me Dios le bendiga. escucha? Sí, le escucho. Este, bueno, yo estoy aquí para aprender, ¿no? Y quisiera hacer una pregunta sobre Sí. la Torre de Babel que se ha hablado. Ujú. Ellos hicieron para escapar del juicio de Dios esa torre. No, ellos lo que no querían era seguir la voluntad de Dios, que Dios le había dado el mandato de que emigraran y llenaran toda la tierra. Y ellos pues llegaron a un lugar dentro de su migración, pero decidieron ellos por su propia voluntad, por su propia cuenta, ignorar eso y solamente pensando en ellos hacerse un nombre, como para excusa para no tener que seguir migrando o llenando la tierra, solamente quedarse en ese sitio. El orgullo de ellos, y la rebelión, la desobediencia.
Amén, gracias. Amén. Y Luis Daniel, Profe, yo tengo una pregunta sí, con relación al contar. el contar, sí. Eh, Usted decía que en la parte sí, del contar se puede leer la palabra o simplemente hacer un pequeño resumen de la historia. Entonces, como para el trabajo final, usted dice que tenemos que leer la historia por lo menos 2 o 3 veces para afianzarnos más de lo que dice la historia. Eh, ¿Sería recomendable hacer un resumen de la historia o simplemente en el contar poner que se leyó la palabra, se leyó el capítulo las veces que o sea, que uno lo pueda leer? Yo quisiera estar claro en esa parte. Ok, para propósitos del proyecto, como es escrito, recuerden que esto va a ser una guía, la guía que ustedes van a preparar para su estudio. Obviamente, cuando a ustedes les toque compartir una historia, ustedes van a tener su Biblia o van a tener la aplicación de la Biblia que la pueden leer como lo hice yo. Ustedes vieron que yo no tenía la lectura puesta en pantalla, yo la leí. En el plan suyo, recuerden, ustedes tienen que ver esto como la guía que ustedes van a utilizar para dar la clase. En esa parte del contar, si usted, ese es pensando una vez más, pensando en la audiencia suya, usted, ese es el método que usted entiende que es más efectivo, lo que tiene que poner, no tiene que escribir el capítulo 37 de Génesis, si esa es la pregunta que me está haciendo, no tiene que escribirlo ahí en esa pregunta. Usted puede poner leer de la Biblia Génesis capítulo 37 completo, nada más, no es que tiene que copiarme toda esa sesión ahí. Ahora, si decide hacer la parte de resumen, sí, sería bueno. Recuerde que esa es su guía, esa es su guía, sus notas. Haga un resumen. Cuando digo corto, breve, no quiero decir que vaya a cortar esquina, que sí lo siguen en el orden cronológico, lo más importante, pero que sea entendible para esa audiencia. Nuevamente, si estamos hablando de niños, ustedes lo puede hacer a la manera de una historia. Por ejemplo, si fueran a contar la historia de Noé, como usualmente al que ha tenido la oportunidad de estar en un estudio bíblico del Arca de Noé, y subieron la cebra, subieron los caballos, todos los animales. ¿Por qué? Porque los envuelve a ellos en ese caftal. Los niños a veces son muy visuales y creativos y puede utilizar sin salirse de la historia, ni añadir ni quitar, obviamente esos detalles, pero a un nivel más bajito para ellos, ¿me entiendes? Si eso es lo que va a utilizar. Si lo quiere hacer así para una audiencia adulta, pues obviamente no tiene que ir a ese nivel, solamente lo puede resumir de una manera más sencilla, pero adhiriéndose al orden de la historia y a todos los detalles más importantes. No tiene que leerla necesariamente todo desde el versículo 1 hasta lo último, pero sí lo más importante, obviamente, y tomando en consideración los versículos que sirven de apoyo a las contestaciones de todas esas preguntas. Por eso es importante que se relacionen bien con la historia, porque a usted está al relacionarse bien con la historia, eso les va a ayudar mucho para ayudarles a escoger el método que van a utilizar en esas primeras partes y de la manera que lo van a resumir también, si es que deciden hacer eso. Contesté su pregunta. Hermano, para Sí. poder entender bien. Las primeras partes es donde nosotros nos vamos a preparar, ¿no? Ujú. Escudriñando y viendo las partes especialmente de considerar, ¿no? Y Considerar y consolidar, ambas. entonces eso lo vamos a escribir, ¿verdad? Pero Correcto. Eso, trabajo, eso lo van a escribir como si estuvieran, como ustedes están haciendo ahora. Por eso claro, fue, y gracias por esa observación, nunca está de más ya, recalcar en esto. ya lo vamos a escribir para mandarle trabajo, pero en el momento que vamos a compartir, que es el contar o el leer,
¿Solamente se trata de leer o hay que hacerle preguntas sobre el considerar al público que nos que está escuchando, a los hermanos que nos escuchan? Bueno, pues si usted la va a compartir, sí, se daría en la clase tal y como la estamos dando ahora. Ah, estamos ahora. Usted se fija, pónganse en ustedes en el lado de acá de la pantalla, pero Ah, obviamente ya, con la audiencia que ustedes tienen intencionada llevarles esta historia o esta enseñanza, esta ya, palabra. ya, Eh, hermano, gracias. Sería exactamente así. O sea, es muy buena pregunta. Sería muy recomendable que contestaran todas las preguntas, igual que como ustedes se preparan ahora para venir aquí a la clase y contestarlas. Y lo único que es que en esta ocasión ustedes ya han hecho un análisis más profundo, han desmenuzado bien la historia, ustedes han escogido su captar, que es lo que van a utilizar para llevar ese tema, y, o sea, para ese gancho, para traerlos a la historia, y obviamente ustedes van a escoger el contar. Nunca está de más, si tienen una audiencia adulta, leer la palabra, ir directamente a la palabra y hacer esa lectura. Y después, al empezar con las preguntas, ahí usted va a seguir guiando ese estudio basado en la palabra. Pero una vez más, eso va a depender también el grupo a quien usted le va a estar dirigiendo esto. Entiendo que la gran mayoría de ustedes tendrán familiares o amistades adultas que han tenido algún conocimiento bíblico. Eh, Eso quizá le va a facilitar mucho el desarrollo para esta clase. Y como ven, no es difícil, es simplemente es algo más rutinario. Mi consejo es que durante todas estas clases que faltan, las 6, las 7 y las 8, sigan utilizando esa guía que les envié. El viernes me parece que fue que se las envié, que utilizaron para esta clase. Síganla utilizando en la lectura esta que le acabo de dar para la próxima y las que siguen, porque ese es el mismo método que ustedes van a utilizar para ese proyecto final y se van a familiarizar mejor con él, van a ir mejor preparados para cuando les toque hacer el proyecto final y les va a ayudar. ¿Alguna otra pregunta o duda? Ok, pues ahora sí, concluimos entonces con una oración. Oramos. Señor Dios, te damos gracias porque sigues obrando con sabiduría y amor, aun cuando el ser humano se aleja de ti. Gracias porque así como confundiste las lenguas en Babel para cumplir tu propósito, también hoy guías nuestras vidas para que se haga tu voluntad. Perdónanos por las veces en que buscamos nuestra propia gloria en lugar de la tuya. Renueva en nosotros un corazón humilde que confíe solo en ti. Une a tu iglesia en la verdad de tu palabra y en la fe en nuestro Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. 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 Listo, Dios le bendiga a Amén. todos, hermanos. Ya. Ahora Bendiciones. sí, voy a parar aquí la Buenas Abrazo, grabación. noches, hermano, de Dios los me le bendiga.